Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la maestra Teresa Carrillo y el profesor Mauricio Gutiérrez. Voy a esperar un momentito nada más en lo que proyecta la maestra. Y bueno, mientras ella lo va proyectando, pues les damos la bienvenida a todos a este segundo Congreso de GeoGebra Panamericano. Qué bueno que están aquí varios asistentes. Les recuerdo que las preguntas o dudas que tengan las pueden enviar al chat. Y pues agradecemos aquí a la maestra Teresa Carrillo, que es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación, maestra en Educación, profesora en la FES Acatlán con más de 25 años de antigüedad. Su área de especialización se concentra en los métodos numéricos y la lógica matemática, áreas en las que ha escrito un par de libros y realizado trabajos de investigación sobre su enseñanza en ambientes virtuales y herramientas tecnológicas, por lo que ha encontrado pues en GeoGebra una herramienta versátil y completa para construir escenarios de enseñanza. Y también presentamos al maestro Mauricio Gutiérrez, que es pasante de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación por la FES Acatlán, tiene certificado en Administración Financiera y su uso en la industria por la UNAM, así como certificado en Evaluación de Inversiones en Bienes de Capital por la UNAM y poseedor de un canal educativo de YouTube enfocado a los métodos numéricos. Pues les damos la más cordial bienvenida, profesores, y pues les cedo el micrófono para que podamos iniciar con la conferencia. Les recuerdo nada más que no, que las preguntas, por favor, las se puedan enviar en el chat. Sí, bueno, ahorita en un momentito más vemos la presentación para poder iniciar. Muchas gracias por la Parece que introducción, ya profesora. están compartiendo. Ya, creo que ya, ¿verdad? Ya está lista la presentación. Y bueno, pues adelante, profesores. Muchas gracias. ¿Se escucha razonablemente bien? Sí, profesora. Muy bien, Sí, sí, se escucha bien. muchas gracias. Entonces, Mauricio y yo que hemos estado trabajando en materiales con GeoGebra, él desde su enfoque más de programador y yo más desde el punto de vista del docente, vamos a llevar esta dinámica. Yo voy a empezar presentando la justificación didáctica del uso de estas herramientas y él presentará lo que hemos trabajado de forma colaborativa y finalmente presento las conclusiones. Ajá. Entonces, el título de la ponencia es el uso de GeoGebra como una dimensión pedagógica en el curso virtual de métodos numéricos. Esto es la experiencia que hemos tenido justamente con el uso más bien el traslado de las clases a la virtualidad. Si bien todos sabemos que en Mac desde antes ya trabajábamos ambientes B-Learning, pasa todo a la virtualidad, implicó algunos cambios que son los que estamos trabajando y les vamos a presentar. Para ello quisiera empezar justificando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente en la enseñanza de las matemáticas. Las matemáticas, a diferencia de otras áreas del conocimiento, presentan dos retos primordiales. Uno de ellos es el problema de comprensión, que un docente o quien enseña entienda las cosas no garantiza que las va a comprender el estudiante. Entonces, esa transmisión es un reto para el docente. Y después tenemos que desarrollar competencias que se conocen como cognitivas, es decir, el estudiante debe de conocer cómo aprende. El trabajo del docente es promover este aprendizaje. Dentro de estas competencias cognitivas, muy importantes son para lograr un aprendizaje significativo la observación, el análisis y la interpretación. En el trabajo de estas competencias es que procuramos buscar herramientas, siendo una de ellas GeoGebra. Entonces, el objetivo fundamental de usar GeoGebra
es generar contextos significativos de aprendizaje para que el alumno analice, critique y extraiga conclusiones a partir de la información que se le proporciona. En este punto a mí me gustaría destacar que los estudiantes, cualquier estudiante cuando aprende cualquier área, pero particularmente la de matemáticas, él en sus procesos mentales desarrolla lo que conocemos como representaciones semióticas. Entonces, cada quien aprende a su estilo, no como todos los profesores quisiéramos que aprendieran igual que lo hacemos nosotros. Cuando nosotros desarrollamos un escenario de aprendizaje, lo que hacemos es proporcionarles elementos para que ellos desarrollen cada uno en su individualidad estas representaciones semióticas. Y la introducción de la tecnología en una clase, en un curso, debe de estar acoplado a una estrategia integral, ¿sí? Estas estrategias, en nuestro caso, se desarrollaron apoyándose en lo que se conoce como el modelo tecnopedagógico que propuso Cole en el 2008. Este modelo se compone de 3 dimensiones: la dimensión tecnológica, la pedagógica o instruccional, y la que se encarga de la interacción y el trabajo colaborativo entre los participantes en un escenario de aprendizaje. En la parte tecnológica tenemos, pues, nuestras computadoras, el internet, nuestra plataforma de aprendizaje, que en este caso es Moodle, obviamente Zoom o en este caso Webex, lo que nos ayude para comunicarnos. Y en la dimensión pedagógica están los instrumentos que utilizamos para enseñar, que pueden ser desde una presentación en PowerPoint, un ejercicio que le pediríamos al estudiante que lo haga a mano, hasta objetos de aprendizaje, que son los que nosotros utilizamos, elaborados con GeoGebra. En nuestro curso virtual de métodos numéricos, aquí quise destacar un poquito las 3 dimensiones que les mencioné. Tenemos que desarrollar particularmente 2 competencias. La que se refiere a la parte matemática, el alumno tiene que entender que lo que trabajamos son matemáticas, vistas desde un punto desde un enfoque práctico, pero son matemáticas. No quiere decir que porque sean algoritmos, ya no tienen nada que ver con matemáticas. No, chicos, siguen siendo teoremas demostrables y en este caso aplicados. Y las habilidades computacionales, porque todas ellas se programan y se tienen que comprender antes de programar. Entonces, la problemática en los métodos numéricos normalmente es en la enseñanza de los métodos numéricos. Es que el alumno se concentra en mecanizar el procedimiento. Suma, le resta, esta columna con aquella columna, pero no están entendiendo bien a bien la aplicación matemática que están desarrollando. Entonces, entendamos, en métodos numéricos lo que hacemos son resolvemos problemas de aplicación de las matemáticas. De hecho, normalmente los métodos se conocen como la matemática computacional. Son métodos y técnicas, pero todas ellas tienen un sustento teórico matemático. En este sentido, la función de GeoGebra es generar un contexto, dar significado a estos conceptos abstractos que trae el alumno de primero, segundo, tercer semestre, que todo su fundamento lógico tiene una aplicación. Y para eso usamos GeoGebra. Puse un ejemplo muy simple y trivial. Esto que tenemos aquí es la ecuación iterativa del método de Newton para encontrar raíces. Si yo le doy esto al alumno, dice, ok, yo le pongo la X, sustituyo en las funciones y yo tengo otra X. ¿De dónde, para dónde, qué? ¿Quién sabe? Si yo le presento esta gráfica y le digo, esta X que tienes aquí es este puntito, esta F que tienes acá es este otro puntito, esta X que tienes aquí es este que dice raíz, y entonces yo le animo esto, estoy generando un escenario de aprendizaje para el alumno. De verdad, lo entiende de una forma completamente diferente. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar objetos. Hemos venido desarrollando para muchos métodos. Ahorita particularmente vamos a presentar para métodos numéricos 2, que es para quien tenemos ya más información recabada. ¿Por qué GeoGebra? Primero, porque nos funciona como un instrumento psicológico. Le ayudamos al alumno a generar sus representaciones semióticas. Con él construimos escenarios de aprendizaje y propiciamos la participación activa del estudiante. GeoGebra es verdaderamente sencillo de aprender
Y cuando el alumno ve que yo hago lo que les mencioné en la diapositiva anterior, inmediatamente comienzan a preguntar, ¿y cómo lo hago? ¿En dónde le muevo? ¿En dónde lo subo? ¿Cómo lo instalo? Ajá. Entonces ellos mismos comienzan a generar sus actividades en GeoGebra, lo que les permite experimentar. La experimentación es una actividad muy, muy importante en el aprendizaje de las matemáticas. A partir de esta experimentación, el alumno elabora sus conclusiones y interioriza sus aprendizajes. Entonces, nuestro reto como docentes es, ¿qué es lo que le quiero enseñar al alumno? O sea, claro, el objetivo. ¿Cómo defino mis estrategias? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo a lograr en el estudiante? No para mí como docente, no para mí como institución, en el estudiante. Él debe de generar procesos mentales cognitivos que le den herramientas para toda la vida y que cuando tenga un problema de matemática aplicada pueda resolverlo, ¿sí? No que diga, aquí, ¿para dónde me hago? No, debe de poder, ¿sí? Entonces, GeoGebra para enseñar matemáticas de una forma iterativa y contextualizada me permite participación de los estudiantes, motivación, definitivamente obtienen mejores calificaciones y un mayor aprendizaje. En este sentido, para que tengamos idea de lo que hemos venido trabajando, les presento, antes de que veamos los objetos, la secuencia didáctica que trabajamos en los cursos. Como docente, doy una presentación teórica del método y después una práctica, lo que diríamos un ejercicio, ¿sí? Lo trabajamos en el aula virtual en estos casos, ya saben, con las herramientas que tengamos disponibles, y después implementamos el método en GeoGebra. Con el método implementado en GeoGebra, hacemos una exploración y reflexión. ¿Qué pasa si le mueves, le cambias el punto, le aumentas puntos, cambias el grado del polinomio, más puntos, menos puntos, aumentas cosas? Es decir, experimentas. Hacer esto en GeoGebra es bastante sencillo y bastante didáctico. A partir de esta actividad de exploración y reflexión, el alumno realiza una actividad de autoaprendizaje, porque de hecho los materiales que ustedes van a ver están en línea, ¿sí? Entonces se le proporciona el enlace al estudiante y él puede entrar a experimentar, porque ahí están ya en la plataforma de GeoGebra. Después de esta actividad, todos los temas tienen la evaluación correspondiente. La evaluación hay de dos tipos, la sumativa y la formativa. Es decir, la formativa en la que el estudiante reflexiona sobre qué tanto ha aprendido y bueno, la sumativa que siempre necesita un docente para darle un número a su calificación al final del curso. Entonces, yo le cedo la palabra a Mauricio. Él va a compartir lo que tiene para lo que hemos desarrollado sobre estos cursos. Nada más, por último, comento que muchos de los materiales que tenemos en clase los trasladó a este libro de GeoGebra para que el alumno pueda acceder a ellos sin tener que, digamos, retomar la clase, digamos, para promover el autoaprendizaje por parte del estudiante. Ajá. Entonces, adelante, Mauricio. Sí, muchas gracias, profesora. Yo tengo que dejar de compartir. No, ya. Vamos a compartir, sí. Perfecto. Sí, lo alcanzan a apreciar. Perfecto. Me voy a tomar la libertad de hacerlo un poco más dirigido hacia los estudiantes, hacia el público que tenemos que puede y quiere empezar a trabajar con GeoGebra. Les voy a platicar cómo nació el libro, empezando por allí. En la materia de métodos numéricos 1 y 2 nos piden los profesores que programemos algunos de los métodos. Y tenemos varias opciones. En primer semestre nos enseñan C, en segundo nos enseñan Java, así que nos van formando. Yo dije, cuando me pidieron programar los métodos, que iba a estar bastante complejo, en especial los de métodos numéricos 2, porque era utilizar sistemas de ecuaciones, despejar ecuaciones y con ello formar nuevos sistemas iterativos. Total, dije, ¿qué opciones tengo? Porque en C va a estar bastante complicado, en Java también. Y dije, bueno, está GeoGebra.
y pues allí le puedo decir a la profesora, mire, profesora, se ve todo lo que se va haciendo, cómo van cambiando las ecuaciones, los polinomios, las gráficas, mientras vamos iterando. Así que la profesora accedió a que le entregara para el curso de métodos numéricos 2 los métodos en GeoGebra. Así es como inició este libro. Luego, hablando con la profesora Teresa, le dije, profesora, me gustaría ocupar este trabajo que tengo, un poco desarrollado, para mi opción de titulación. Y ella me comentó que sí, pero que le deberíamos de dar ¿cómo decirlo? Un vistazo o un enfoque de objeto de aprendizaje. Y un objeto de aprendizaje tiene las ventajas o las características de que te aporta algo más, de que no solo es quedarte reforzando el conocimiento que se vio en clase, sino que a partir de lo que vemos, podemos crear nuevo conocimiento y tiene ese valor añadido de que lo puede ver el alumno, no solamente en la clase, lo puede ver en su celular, lo puede ver en la computadora y en cualquier momento. Así es como se creó ya lo que es este libro de GeoGebra, en el cual pues abarco los principales temas de métodos numéricos 2, como en el salón de clases. Comenzamos por los temas que van a ser el sustento para todo lo demás, para todas las demás temáticas. En este caso, este libro comienza por el error absoluto, el error relativo y el error porcentual. ¿Qué es el error y cómo lo vamos a utilizar? Porque se ocupa para sistemas de ecuaciones, se ocupa para iteraciones, para prácticamente todos los temas de métodos numéricos 1 y 2. Ahora, una ventaja que tiene GeoGebra es que podemos implementar videos o podemos agregar videos a los temas que vemos. En este caso, les muestro le voy a quitar el audio, les muestro un video de mi canal de YouTube donde abarco estos temas de el tipo de error y cómo se manejan y para qué funcionan. Otro, pues, tema es que muchos de nosotros como alumnos, no nos quedan los conceptos 100% claros. Yo cuando empezaba con el trabajo, cuando hacía mis representaciones gráficas, cuando hacía mis polinomios, no sabía o no tenía el entendido de que ese polinomio que interpolaba solo era válido dentro del rango en el que tengo mis datos. Ya platicando con la maestra, ella me orientó y me parece que este también es un tema que debe quedar claro desde el inicio. Por ejemplo, aquí claramente podemos ver cómo los polinomios cambian completamente cuando están afuera del rango de los puntos de A a E, cambia completamente el comportamiento. Y este es un tema que debe quedar claro porque lo vamos a ocupar para prácticamente todo el curso de métodos numéricos 2. Por eso lo pongo al inicio. Luego comenzamos con los temas de interpolación. GeoGebra ya no es una herramienta, ya más bien es como el taller, donde tienes bastantes herramientas, bastantes opciones para hacer el trabajo. Una de las herramientas que tiene GeoGebra es el poder interpolar los puntos. Tú ya solo agregas tu lista de puntos y le pones la función polinomial o polinomio, dependiendo en qué idioma tengas GeoGebra. Y GeoGebra te va a generar automáticamente el polinomio de interpolación. Ahora sí que es como un proceso de caja negra. No sabes cómo funciona, tú solo ingresas los datos y ya te da tu polinomio. Pero cómo pasó, cómo fue que lo hizo, no lo sabes. La intención de poner este recurso al inicio es que los estudiantes digan, yo puedo hacer eso, yo podré hacer eso, y incluso de forma más eficaz, eficiente u óptima, con diferentes métodos, dependiendo de cómo esté arreglado pues mis datos de forma tabular y en dónde estoy buscando el dato para interpolar en esta tabla. Aquí les muestro los applets de GeoGebra. De igual forma, podemos agregar videos, estos dos videos, y el siguiente me parece, o anterior, lo voy a retroceder, explican cómo ir creando
todos los recursos en GeoGebra para hacer el ajuste polinomial o interpolación polinomial en GeoGebra. Es como un videotutorial. Este presenta en sí sus ventajas. Por ejemplo, le da al alumno la oportunidad de retroceder, de pausar, de continuar con el aprendizaje cuando él lo requiera o necesite o tenga la oportunidad. Ya no solo está cerrado, ya no está cerrado en posibilidades de no puedo o no alcancé a ver la explicación. Ahora ya puedo tener esta explicación en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Aquí, en este applet, hago una comparación entre los polinomios, el polinomio que me arroja GeoGebra y una función que nosotros proponemos para que se vea el comportamiento del polinomio que estamos construyendo. De igual forma, este libro siguió la estructura del curso de métodos numéricos 2. Es por ello que vamos empezando por Lagrange, luego diferencias divididas, polinomio de Newton usando diferencias divididas y así. Ahorita les voy a comentar sobre Lagrange. Aquí vemos la teoría. Es como empezamos. Nosotros vemos la teoría y esta traté de que se enfocara no tanto muy rigurosamente, no tanto tan matemáticamente cargada, sino para que el alumno entienda y lo pueda poner en práctica directamente. Igual, pongo un video donde exactamente se ve cómo con los polinomios de Lagrange se pueden aplicar a GeoGebra, cómo se hace, qué tenemos que hacer. Otro video igual, ambos videos duran entre 5 y 6 minutos, no es tanto para que el alumno no se aburra. Y ya posteriormente que el alumno sabe cómo, ya lo puede implementar. Aquí pongo la sintaxis que se requiere para que se vaya construyendo el applet en GeoGebra y el alumno lo pueda hacer por sí mismo, conociendo la sintaxis y con un ejemplo muy básico de tres puntos, de 3 datos. Posteriormente ya entramos a problemas un poco más complejos con una mayor cantidad de datos. Este es un problema de un ejemplo real donde una compañía requiere que una empresa le indique los errores en un termómetro. La empresa calcula los errores para ciertos datos y cuando se le regresa la información a la compañía inicial, esta tiene que interpolar los demás errores para diferentes datos. De esto se trata este ejemplo en específico. Y como vemos, nuestros datos tienen aplicaciones reales muy concretas, pero que son aplicables a muchos campos. Esta, por ejemplo, es una calculadora de polinomios de Lagrange. Con una tabla de hasta 5 datos nos permite crear un polinomio de cuarto grado, donde nosotros solo ingresamos los datos y por automático nos va generando los polinomios. Comenzamos ahora con el método de diferencias divididas. De igual forma, abordamos la teoría. Vemos cómo se construyen así con nuestra tabla las diferencias divididas. Y si no nos quedó claro, tenemos un video para reforzar el conocimiento. Ya que más o menos sabemos cómo, lo podemos implementar en GeoGebra. Aquí al alumno le indico con qué sintaxis se puede hacer el método, se puede hacer las diferencias divididas y cuáles son las diferencias divididas más relevantes. En este caso, son las primeras de cada columna, son las que vamos a ir utilizando. Y esto se ve un poco más en el método del polinomio de Newton, el cual es el siguiente, ahorita se los muestro. Este, por ejemplo, es un ejemplo de el polinomio de Newton usando diferencias divididas. Tenemos una función original y la queremos aproximar mediante las diferencias. Pero sirve como introducción, ahora sí, para el polinomio de Newton, para la teoría. La abarcamos y pasamos a la construcción.
En este caso no hay video porque los videos fueron de la diferencia dividida. Aquí ya solo indicamos la sintaxis que tiene que utilizar el alumno, la serie de pasos, y le ponemos un ejemplo pequeño de cómo realizarlo, de cómo implementar el método utilizando GeoGebra. Una de las diferencias entre el método de diferencias divididas y el de Lagrange es que si cambiamos uno de los puntos en nuestra tabla de datos, no tenemos que rehacer todo todo el proyecto, todo el ejercicio desde el inicio. Podemos solo ir modificando las diferencias divididas que necesitamos, así que nos ahorramos una gran cantidad de trabajo y hasta cierto punto es un poco más fácil de programar porque ya solo tenemos que ir generando esta tabla, los primeros valores de cada tabla y con eso podemos generar nuestro polinomio. Ahora, las diferencias finitas. Estas se ocupan cuando nuestros datos están espaciados de forma uniforme, es decir, hay 2 unidades entre cada dato, o 3 unidades, por así decirlo. Puede ser una ventaja porque nos aminora la carga de trabajo, es mucho más fácil de programar y es mucho más rápido de calcular, pero también puede ser una desventaja dado que muchas veces los datos no están espaciados de forma regular. Aquí en esta teoría les muestro cómo construir las diferencias divididas, diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás, porque hay 2 tipos de diferencias. Todo depende de cómo vayamos nosotros construyendo nuestra tabla, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De igual forma, si nuestro problema o los datos que queremos interpolar están en la parte de arriba, utilizamos diferencias finitas. Si están en la parte de abajo, utilizamos diferencias finitas hacia atrás y hacia adelante, perdón. Esto también es una ventaja, dado que nos aminora la carga de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo construir la fórmula de la suma de los naturales usando diferencias finitas. ¿Cómo podemos hacer ejemplos o temas? Podría decirse fáciles de entender y fáciles de explicar a través de recursos gráficos. La verdad es que yo, en lo personal, nunca había visto que la fórmula de la suma de los números naturales lo viéramos así. Nunca se me hubiera ocurrido que fuera una parábola. No sé por qué, pero nunca se me hubiera ocurrido. Así que cuando lo vi, cuando lo puedes construir, ya es así de, ok, ya lo entiendo mejor. Y la podemos construir con diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás y nos da el mismo resultado. Abarco varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, es calcular una temperatura en específico. Nos pide calcular F, aquí está. Y bastante rápido, utilizando diferencias hacia adelante, porque como el método nos ayuda mucho cuando los datos están al inicio, lo podemos hacer sin necesidad de muchos cálculos, sin necesidad de mucho poder computacional. Ahora tenemos la interpolación de Hermite. Cuando yo vi este tema, se me hizo un poco más complicado de entender que los demás, pero ya entendiendo las ventajas que tiene, es así de, pues esa es la razón, porque como utiliza la derivada, ya es como que mucho más preciso. Es un poco difícil de entender cuando lo ves, especialmente si no tienes este recurso gráfico como para verlo directamente. Pero cuando ya lo puedes entender, puedes saber o entender su construcción, ya te gusta el método porque es mucho más preciso que los demás. Igual forma, muestro cómo es la construcción para un ejemplo de 3 datos. Eso sí, tiene la desventaja de que necesitas el dato de la derivada en los puntos para poderlo construir, pero también esa es su ventaja, lo hace mucho más preciso. La derivada te da esa información para saber cómo va cambiando tu curva. Ya cuando hemos visto estos temas, entro a las ventajas
desventajas y las diferencias entre todos estos métodos, para que el alumno pueda decir, estas son, ¿qué me conviene? Este es mi problema, ¿cómo lo puedo abordar? En este caso, este tema lo abordo con un video. Y luego, unas desventajas que tienen estos métodos es que cuando tenemos muchos datos, generan oscilaciones, nuestros polinomios, nuestras gráficas empiezan a oscilar dentro de los datos. Y eso puede generar una gran cantidad de error. Puede ser que nuestra interpolación no sea óptima. Así que para ello podemos utilizar splines o mínimos cuadrados. Este tema lo abarco también en este video de la interpolación por intervalos, donde comento las desventajas de los métodos anteriores y le doy la introducción a los siguientes métodos. En este caso, los splines. Aquí me voy a adelantar un poco. Esta es la teoría de cómo se construyen los splines cúbicos, los splines naturales. Y me voy a pasar a este trabajo, que es de el uso de los splines. Clásico trabajo de la escuela. Cómo hacer una silueta de, llámese un caballito, llámese una estrella, cualquier otra cosa, con los splines. Y podemos ver que aunque tengamos una gran cantidad de datos, estos no oscilan, estos no hacen gráficas súper raras, no. Podemos hasta cierto punto decidir cómo queremos que se comporten nuestros polinomios, cómo queremos aproximar nuestras funciones, hacerlo más preciso y más concreto. Y estos recursos que, pues, súper bonitos del caballito o de la estrella, le enseñan al alumno a cómo lo puede implementar, cómo puede mejorar una aproximación. Y en el siguiente, cómo funcionan, cómo van cambiando los splines dependiendo de los datos, dependiendo de dónde se ubiquen los datos. Este trabajo de GeoGebra, este applet de GeoGebra, no es de mi autoría, es de otro autor, y esa es una ventaja de GeoGebra también, que uno puede incluir applets, artículos, libros de otros autores en tu mismo trabajo, dándoles, claro, su correspondiente autoría. Aquí viene en la parte de arriba. Pero vean qué bonito trabajo. O sea, el autor nos enseña cómo va cambiando, cómo se va modificando el comportamiento de nuestras curvas, dependiendo de dónde están los datos, dependiendo de cómo movemos los datos. Así el alumno puede identificar, puede observar cómo cambia el entorno, cómo cambian las gráficas, cómo cambian los polinomios, tan solo moviendo un dato, tan solo cambiando el valor de un dato. Por último, iniciamos con el método de mínimos cuadrados. Este método de mínimos cuadrados lo vemos hasta por debajo de las piedras. Prácticamente en todas las carreras se ve. Yo cuando llevé mis prácticas de laboratorio en la carrera de física y matemáticas en SFEM, desde el primer semestre vi esto, mínimos cuadrados, cómo utilizarlos para generar una gráfica, un polinomio que me describe el comportamiento de mis datos sin tener en cuenta el error o minimizando el error. Y lo utilizábamos para todas las prácticas, riel de aire, peso, prácticamente todo. Y también lo vi en el curso de pronósticos, cómo realizar nuestra función que pronostique nuestros datos, dándole un menor peso al error, minimizando el error, porque nuestros datos tienen un error. Y los datos que se vayan generando tienen un error. ¿Cómo podemos hacer para minimizarlo? Utilizando mínimos cuadrados. Y aquí, en lo particular, puse no solo la teoría, sino también algunas de mis prácticas de laboratorio para ejemplificar el cómo se utilizan, vaciar la información y decir, así se utilizan los mínimos cuadrados, así lo puedes aplicar. Y pues es uno de los temas que más jugo da, por así decirlo, porque podemos generar polinomios lineales, cuadráticos, polinomiales más grandes. O sea, nos da mucha herramienta para ajustar nuestras curvas. Y aquí tenemos un ejemplo.
de mínimos cuadrados. Y con esto me gustaría terminar. Me gustaría decirle a los alumnos que se puede utilizar este tipo de herramientas, GeoGebra, no solo para materias de métodos numéricos, también para geometría en segundo semestre, para álgebra en segundo semestre, para muchas materias, incluso se me ocurre para pronósticos, para ver cómo se están comportando nuestros puntos y ver cómo los podemos pronosticar más adelante. Que es una herramienta que les va a servir para la carrera, para ejemplificar su conocimiento, para entenderlo mejor. Muy bien, Mauricio ya nos compartió no solamente su entusiasmo, sino el trabajo que ha hecho y que yo espero más o menos nos ayude al mensaje que queremos enviar de que esta herramienta computacional, GeoGebra, nos ayuda a quien aprende a generar sus propios procesos. Si me activan el permiso para compartir y poder dar cierre a la ponencia, por favor, gracias. Si se dan cuenta, la herramienta que estamos usando no fue utilizada de forma aislada, ¿sí? Es como parte de una estrategia, de una secuencia didáctica. Es un proceso, este trabajo es un proyecto que hemos venido trabajando a lo largo del tiempo, lo que me permitió hacer comparativos. La última vez que lo implementamos, hice una encuesta con el grupo que lo trabajé para preguntarles cómo se habían sentido. Como les platiqué, dentro de la secuencia didáctica se incluyen otros elementos, es decir, la presentación del tema, muchas de las que ya incorporó Mauricio en su trabajo. Se les entregan las notas que también ya están incorporadas, pero aparte las tienen en la plataforma de aprendizaje, las notas del tema, que son documentos en PDF, los ejercicios en GeoGebra, los videos, porque se generaron los videos, y finalmente se les decía siempre, hagan esto por su cuenta, o sea, si quieren, háganlo, ¿no? Es como libre albedrío, pretendiendo que hubiéramos generado la suficiente motivación como para que el alumno estudie por su cuenta. Y les preguntamos, ¿qué crees que es lo que te ayudó más en tu aprendizaje? Entonces, bueno, siempre las presentaciones, porque es donde revisan el tema. Pero si se dan cuenta que como segundo punto tenemos el video, que es la presentación del tema, y los ejercicios en GeoGebra. Sí, A mí eso me maestra llamó Tere, mucho la atención, ¿sí? perdón la interrupción. ¿Podría dejar de compartir y compartir nuevamente porque no estamos viendo su presentación? Ay, qué raro. A ver, detener compartición, compartir nuevamente. Por favor. A ver, compartir. Ahora sí ya. Profesora, ya. Justo, muchas gracias. Ay, Ya se ve. qué chistoso, qué raro. Bueno, ya típico, como en las clases, ¿no? Uno muy inspirado y de cualquier forma había solo trabajado sobre esta diapositiva en la que les mencionaba los elementos que se involucraron en la secuencia de aprendizaje y la opinión que tienen los muchachos con respecto a cada una de ellas. Entonces, en esta parte azulita dice que son muy útiles y hay un verde que dice que no son útiles. Muy curioso porque fíjense que lo que tiene que ver con la explicación de los temas, que son las presentaciones y los videos, pues sí, tiene sentido que sean muy útiles porque pues es con lo que lo están aprendiendo. Y a unos poquitos no les gusta mucho leer los apuntes, de hecho no son necesarios, pero atendiendo los diferentes estilos de aprendizaje es que me gusta compartir los apuntes. O sea, las notas del curso están en un PDF. Para quienes les guste leer, si se dan cuenta, aquí hay algunos que les dicen, sirven de apoyo, pero hay unos poquitos, no tan poquitos, 15, que dicen son muy útiles. Es porque cada quien aprende diferente, justamente lo que les decía. Es claro que son mayormente visuales. Pero si nos vamos a lo que tiene que ver con GeoGebra, todos ellos tenemos más de la mitad que dice que son muy útiles, otros que son útiles y por ahí hay alguien que dice que no funciona, a alguien no le gustó. Pero esta parte de hacer ejercicios por su cuenta, podemos ver que muchos, en este caso la mayoría, por su cuenta solitos, se fueron a intentar, ¿no? Hacer más ejercicios
con lo que se había trabajado. Yo creo, desde mi punto de vista como docente, esto es bastante alentador. Bueno, ahora viene una más. Esta es de mis favoritas. Y fíjense, tengo los registros de los 3 últimos semestres que impartí métodos numéricos 2. El 19-1 fue totalmente presencial, nadie sabía que se nos venía encima una pandemia. Este es del año pasado, cuando a medio semestre nos agarró la pandemia, por eso le puse de transición, y este ya fue completito virtual, ¿sale? Ahora, en la parte verde tengo los estudiantes que por algún motivo se inscriben y dejan de asistir, o sea, se inscribieron pero no fueron. Una tercera parte de los inscritos es lo normal. O sea, casi siempre una tercera parte del grupo se inscriben y no asiste. Este porcentaje me disminuyó en la virtualidad. De verdad, deberíamos de hacer estos estudios con más frecuencia. A mí me sorprendió mucho que decían, no, es que los alumnos están abandonando. No es cierto. No en mi caso, ¿sí? Hubo menos NPs cuando estábamos totalmente virtual. En la transición, yo diría que casi se mantuvo, fue un 32%. Ahora, alumnos que aprobaron el curso, en la presencialidad era poquito más de la mitad. Ese poquito aumentó cuando lo di virtual. Sí disminuyó, tristemente, en el periodo en que algunos no sabían si era virtual o no. Aquí pasó, bueno, además de que tuvimos un semestre un poquito escabroso, pero pues sí pasó que había estudiantes que a lo mejor no tenían el equipo, las condiciones, pero ya para cuando fue totalmente virtual nuevamente, ya los estudiantes estaban esperando un semestre virtual, ya tenían su computadora, ya habían conseguido el internet, etcétera. Perdón. Entonces, y obviamente, pues las estrategias ya se mejoraron, ¿no? Aquí teníamos un sistema de-learning, muchas cosas eran opcionales y aquí ya era completamente en línea, ¿sí? Entonces, los alumnos pueden perfectamente trabajar en línea. GeoGebra funciona como un laboratorio, decía Mauricio hace rato, como un taller incluso, porque haces pruebas y mueves y quitas y cambias. A partir de lo que les hemos presentado es que finalmente podemos elaborar nuestras conclusiones. La implementación de estrategias de enseñanza utilizando GeoGebra en nuestro curso virtual de métodos numéricos, ya hablando del curso totalmente virtual, pues sí nos sirvió como motivación para que los alumnos no se nos fueran, mayor permanencia en el curso. Logramos un aprendizaje significativo. En esta gráfica ya no se los puse, pero incluso aumentó el promedio del grupo, o sea, las calificaciones fueron mejores. Yo considero como docente que desarrollamos habilidades de aprendizaje autónomo. El hecho de que los alumnos por cuenta propia desarrollen sus elementos y estén probando y haciendo cosas, de verdad, para cualquier profesor es muy motivante, que no tengamos que estar detrás del estudiante y decirle, haz esto, búscale acá, que ellos solitos busquen cómo mejorar lo que aprendieron. O sea, para mí como docente es lo máximo. Y bueno, si lo destaqué aquí al final, los alumnos tuvieron una mejor calificación final. Con esto terminamos nuestra ponencia y quedamos atentas a sus comentarios, dudas o preguntas. Y pues muchas gracias por la participación. Les agradecemos a nuestros ponentes. Por aquí tenemos una pregunta de Luis Farfán, que si han considerado añadir actividades formativas autoevaluables. Sí, por supuesto. Hace ratito, cuando les presenté la secuencia didáctica, el último de los elementos era justamente la evaluación. Y ahí decía que teníamos formativa y sumativa. En la correspondiente a la formativa es en donde el estudiante se autoevalúa, ¿sí? Entonces, ahí les planteamos los ejercicios y ellos deciden si los hacen, las veces que decidan hacerlos, de tal forma que ellos decidan en qué momento aprendieron lo que consideren para ellos es suficiente. Ok, pues gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Que se animen ahorita. A la maestra Esperanza quiere preguntar. No, no es pregunta, pero quisiera comentar las conclusiones de la maestra Tere, que la plática, bueno, de su alumno y ella como
como directora de este trabajo. Fue muy interesante, muy interesante. Ustedes saben que esta no es mi área, pero la aplicación de GeoGebra sí. Pero tus conclusiones fueron muy interesantes, Tere, porque uno cuando le piden su informe, se pone cuántos alumnos aprobaron y cuántos reprobaron, o cuando entregamos actas, entregamos con un sinnúmero de NPs, ¿no? Y lo que dijiste es cierto, de las listas que nos dan, 15% a mí se me hace que más en mis grupos, los alumnos están inscritos y en la vida nunca se presentan, ¿no? Entonces, lo que ustedes hicieron y comprobaron con datos, pues es algo que se debe de referenciar a la jefatura o a la misma institución, porque yo también tuve resultados muy positivos de los que sí se quedaron, ¿sí? Entonces pasaron, yo diría que muchos más que en presencial porcentualmente, ¿no? En porcentaje, ¿no? En porcentaje. Entonces me parece muy interesante tu conclusión y lo que estás diciendo, y los alumnos aprenden a trabajar solos y deben de hacer muchas otras cosas que cuando van en presencial cambia su forma de pensar, ¿no? Su forma de pensar. Más de un profesor dijo, es que nosotros debemos de ser como, ¿cómo fue? ¿Cuál es la palabra correcta? Como quien los dirige. No nada Facilitador. más, gracias. Entonces, eso es lo que está pasando. Los alumnos que quieren estudiar, están estudiando. Que quieren mejorar, están mejorando. Y bueno, GeoGebra es una herramienta magnífica para hacerlo, ¿no? Gracias, Tere. Lo último a mí me encantó. Muchas gracias. No, de nada. De hecho, yo creo que estos resultados invitan a hacer nuevos trabajos e invitan a la reflexión, porque nosotros como docentes nos quejamos mucho de que tenemos alumnos que se inscriben y no asisten. Lamentablemente nunca los tenemos como para preguntarles por qué no asististe. Entonces, lo que es claro es que la virtualidad abrió la puerta a algunos de esos estudiantes para que ahora sí pudieran asistir. O sea, muchos estudiantes cuando empieza el semestre dicen, sí voy a poder, y empieza y no puede. Ajá. Por condiciones personales, laborales, de distancia, emocionales. O sea, hay muchos motivos por los cuales un alumno, y que las desconocemos, de verdad es una pena que no podamos tener esa información. Pero lo que sí es claro es que la virtualidad le dio oportunidad a algunos de esos estudiantes. Y yo aquí pues suelto la pedrada porque yo creo que hay que reflexionar sobre lo ganado en esta pandemia y conservar lo que se pueda. O sea, ya vimos que para muchos funcionó, ¿sí? A mí más de un estudiante me dijo, si no fuera por esto, yo no podría estar tomando esta materia porque tengo que trabajar, por esto y por aquello. Entonces, para algunos, esto ha sido una solución. Yo definitivamente dejo ahí el tema sobre la mesa porque yo creo que vale la pena reflexionar en eso. Y bueno, como docentes, pues sí, es una chambota, ¿no? O sea, ya vimos todo lo que hizo Mauricio, hizo una plataforma de aprendizaje todo sobre GeoGebra, pero está atendiendo esos nuevos estilos de aprendizaje. Los muchachos ahora aprenden así, viendo, haciendo, son muy visuales. Eso de que le das play y lo detienes y te vas y lo pruebas en el tablet, de verdad mejor no puede ser. El profesor hace falta para hacer lo que hizo Mauricio, ¿no? Para tú muévele, porque el profesor tiene la capacidad docente, pero no tenemos por qué estar de frente del alumno si ya hicimos las cosas bien, ¿no? Es mi reflexión final. Pues gracias, Tere, gracias, Mauricio. La verdad que es un súper trabajo el que realizó Mauricio. Ahora sí entendió ya bien métodos numéricos 2, yo creo, con esto lo súper aprendió. Y la verdad es que yo también estoy muy a favor de las clases en línea, ¿eh? Ahorita está todo el mundo con que no aprenden, pero la verdad, y muchos alumnos me lo han dicho, ahora sí se han dedicado al autoaprendizaje, ¿eh? Así es. Y de Bueno, verdad que antes de cerrar, bravo. maestra Mayra, gracias, maestra Tere, Sí. gracias. El instituto también está muy agradecido con Mauricio. Y yo quería hacer como también una reflexión de esto que estamos conversando todos, pero desde la parte del alumno, ¿no? ¿Cómo nosotros pudimos llegar a tocar de alguna manera como docentes el corazón de un alumno para hacer un trabajo tan arduo, tan extenso? Mauricio, te felicito,
Quiero que quede de patente que estamos reconociendo muchísimo tu trabajo como educando, como estudiante, pero como alguien que se está preparando muy bien para lo que sigue. Entonces, este trabajo tiene muchísima proyección y antes de que cerrara, ya ahora sí la maestra Mayra, y le interrumpí, perdón, pero sí quería decirte lo valioso que es tu trabajo y lo grande que ha sido tu esfuerzo y sí que se reconoce, ¿no? Otros alumnos deberían ciertamente, ¿no? De seguir un poco tus pasos y que tú tengas esta habilidad de divulgarlo, de que tú tengas esta habilidad de decirle a tus compañeros, miren, hice este trabajo y llegó tan lejos, ¿no? Llegó tan lejos que lo estoy escuchando ahorita mucha gente a través de las conferencias y llegó tan lejos y puede llegar más lejos, pero tú debes de ser quien promulgue sobre su propio trabajo, promueva sobre su propio trabajo, que nosotros podemos hablar por ti bien, pero tú solito tienes que decir con tus compañeros, ¿no? Yo lo logré, yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Como dicen mis compañeros, yo ya hice esto y ahora, ¿tú qué has hecho? ¿No? Entonces te quiero felicitar ampliamente por el proyecto. Y a la maestra Mayra, una disculpa que te interrumpí. Muchísimas No gracias. te preocupes, Leilane, pero ya está haciéndose promoción con su canal de YouTube, ¿no? Ya vas a ser un YouTuber, vas a ver que pronto vas a tener ahí los likes y es lo que está de moda ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que se está promoviendo bien Mauricio y pues sí es no sé en qué opción de titulación estés, pero pues ya casi hiciste el examen profesional aquí directo, ¿no? Entonces, también lo pueden ver los alumnos que hay mucho material para opciones de temas, ¿no? Porque luego es que no sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un buen tema. Ya vieron que pues, una réplica oral tampoco es la muerte, porque luego no quieren las tesis o las tesinas porque le tienen miedo a esta parte, ¿no? Entonces, pues sí va a ser una muy buena promoción toda esta actividad. Y bueno, una buena mancuerna, ¿no? Que hicieron Tere aquí con la parte de, pues, toda la teoría, que le pudo pues presentar a Mauricio y él hizo muy buena actividad, ¿no? Con GeoGebra. Pues Si me nada más permites, May, invitar a la audiencia perdón, Tere. Luis Farfán dice que le gustaría mencionar algo. No estoy segura de que le puedan activar el micrófono, pero a lo mejor Sí, buenas podría. tardes, buenas tardes. Ya nos Perfecto. me habilitaron el micrófono. Muy interesante lo que proponen. O sea, igual, o sea, no doy la clase de métodos numéricas, pero estamos en la parte de ciencias básicas. Y la idea del uso de recursos de libro ayuda un montón para muchas cosas. Y lo que comentaba acerca de las nuevas formas de aprender, aquí en la universidad yo coordino el programa de asesorías o de ayudantías para los jóvenes. Entonces, antes de COVID, ¿no? Como decimos, AC, entonces, cuando los chicos entraban en primer semestre, teníamos un alto índice de alumnos que utilizaban esas asesorías que brindábamos a través de, pues, de chicos de servicio social o de profesores. Pero después que vino este periodo de transición y a partir de agosto, septiembre, que iniciamos el nuevo semestre ya en virtualidad, realmente me he sorprendido porque he estado viendo los números de que ha disminuido esa solicitud de asesorías por parte de los estudiantes. Y yo me cuestionaba por qué no, o sea, ¿qué estamos haciendo que no lo están usando? Digo, ¿no? Entonces, pues allá indagando un poco más, que estamos ahí documentando cosas, es que al final del día, pues por fortuna hay profesores que se han comprometido bastante y se ha podido compartir bastante material didáctico, o sea, virtual y todo lo demás, así como, por ejemplo, los canales de YouTube que han creado profesores, han estado compartiendo en videos, cápsulas, notas, o sea, como que este crecimiento acelerado que tuvimos en menos de un año para hacer todos esos productos, le ha ayudado mucho a los muchachos para que, pues, ese aprendizaje sea un poco más autónomo cada vez, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va ese asunto por ejemplo, del aprendizaje de los muchachos. Y la otra cosa que me gusta, por ejemplo, de los libros que ya tiene diseñado Mauricio, y comentaba lo de las actividades autoevaluables, o sea, yo lo he utilizado y dentro de los libros les agrego actividades que el alumno vaya realizando y así yo puedo ver en tiempo real qué va haciendo el alumno, ¿no? Y me ha servido también, por ejemplo, para utilizarlo en la metodología de aula invertida. Entonces, por ahí hay mucho desarrollo que podemos hacer, sobre todo para los alumnos que tienen o por las condiciones no les favorece
en la cuestión de conectividad y todo lo demás, este tipo de actividad o trabajo que está haciendo con Mauricio, o sea, puede ser muy bien explotado para, pues, digo, otras metodologías de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Les felicito y pues muchas gracias y gracias por habilitarme el micrófono. Saludos a todos, estamos en contacto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias a nuestros ponentes y bueno, a la audiencia invitarlos a las siguientes conferencias y talleres que tenemos todavía aquí con el Congreso. Y bueno, no sé si tengan algún otro comentario adicional. Concluiríamos con la ponencia. Felicidades y gracias. Gracias a Muchas todos. gracias.